Alguien escribió por ahí que la repetición es la madre de cualquier habilidad, o dicho en otras palabras, que la práctica hace al maestro, y seguramente en soldadura eso tiene mucho, mucho que ver. Ya en otros de mis videos les había comentado que para mí la soldadura es un arte, y como todo arte requiere de estudio, práctica y mucha paciencia. Entonces, comparado a cómo estaba soldando hace una semana, para las personas que vieron el live, estaba soldando en una determinada manera en posición 1F y 2F que no me gustaba, pero para nada. Después de todos los ejercicios que hice en función del plan que me propuse para esta semana, creo que avancé bastante. No estoy haciendo cordones todavía perfectos ni excelentes, pero ya están bastante buenos, ya están bastante aceptables. Entonces vamos a ver el video y enseguida regresamos para hacer otros comentarios. Una soldadura de filete es una soldadura que tiene una forma triangular en su sección transversal y se usa en uniones en forma de T, traslape o en esquinas. Existen dos tipos de soldadura de filete, la cóncava y la convexa. La soldadura de filete convexa tiene una superficie abombada hacia afuera, la cóncava tiene una superficie curva hacia adentro. En uno y otro caso existen una serie de parámetros geométricos que deben respetarse al momento de realizar una soldadura de filete. Sin embargo, abordaremos ese tema con mayor profundidad en videos posteriores, ya que se requieren de calibradores especiales para poder verificar dichos parámetros. Por ahora nos centraremos en la forma de ejecutar los cordones para poder practicar. La posición de filete 1F se realiza cuando el eje de soldadura se encuentra paralelo al eje de aplicación, o dicho de otra forma, la garganta de la vertical de la soldadura se encuentra perpendicular a la línea central de la soldadura. Por ejemplo, en el caso de estas dos placas, si las soldamos en esta posición, estaríamos soldando en posición 1F, mientras que si las giramos en esta otra posición, estaríamos soldando en posición 2F. Lo mismo para estas dos. Si soldamos así, sería 1F. Y si soldamos así, sería 2F. Para estas prácticas vamos a preparar material base conocido como cupón o cupones, con solera de acero al carbono de 1/4 de pulgada de espesor, por 1 pulgada de ancho y 3 pulgadas de largo. Es importante hacer notar que estos cupones no son los oficiales para realizar prácticas. No obstante, utilizaremos este material por ser más económico para practicar. Una vez dominadas las diferentes técnicas, veremos cómo fabricar cupones con las medidas estándar y oficiales para prácticas y certificación. Para las siguientes prácticas comienza con electrodo 6013 de 532 y una vez dominadas las diferentes técnicas, repite las mismas prácticas con electrodo 7018 de 532. En ocasiones, y dependiendo de las condiciones de los electrodos 7018, podría ser necesario ajustar ligeramente los ángulos de trabajo y avance. No olvides hacer pruebas y ajustar ligeramente de acuerdo a tu técnica personal de soldadura. Seguramente la parte más complicada al momento de soldar es la regulación correcta de la máquina. Para ello puedes proceder de la siguiente manera. Para el electrodo en uso, verifica sus corrientes mínimas y máximas. Para el 6013 de 532 que yo estoy usando, la corriente mínima es de 125 amperes y la máxima de 165. Ahora resta la corriente mínima a la máxima, en este caso 165 menos 125 que es igual a 40. Dividimos el resultado entre 2, que son 20 amperes, y este último resultado lo sumamos a la corriente mínima, 125 más 20 amperes, que son igual a 145 amperes. Con estas operaciones habrás encontrado la corriente media a la cual trabaja el electrodo y con ese valor comenzaremos las pruebas. El error más común entre los principiantes es soldar únicamente en una de las dos placas, y se debe a utilizar ángulos de aplicación y avance errados, o eventualmente a una corriente demasiado baja. Veamos. Para los ángulos de aplicación vamos a tener lo siguiente. Para la posición 1F vamos a colocar el electrodo a 90 grados o 0 según se vea
es decir, perpendiculares a la línea de soldadura, de esta manera, y nos vamos a girar en el sentido de avance aproximadamente entre 0 y 15 grados. Si yo soy diestro y sueldo de izquierda a derecha, pues me giro hacia la derecha. Si soy siniestro y sueldo de derecha a izquierda, pues me giro hacia la izquierda, es decir, en el sentido que vamos a avanzar. En este caso sería para los zurdos, que se les conoce comúnmente, o personas siniestras, y para los diestros, como es mi caso, en esta posición. Ahora, ¿de qué depende que nos giremos hacia el sentido de avance entre 0 y 15 grados? Pues depende de sus características, de su máquina, de su habilidad como soldadores. Tienen que hacer pruebas. Algunos autores sugieren soldar en esta posición, en 45 grados, es decir, girados 45 grados en el sentido de avance. Y otros más sugieren hasta 60 grados. Pero yo lo que encontré en la mayor parte de los libros y en los manuales de soldadura de los fabricantes de los electrodos y de las máquinas de soldar son estos que les acabo de mencionar, 90 y entre 0 y 15. Ahora, cuando estamos en posición 1F, pero en traslape, el ángulo que vamos a aplicar va a ser de 45 grados con respecto a las piezas, con respecto a nuestra línea de soldadura, y lo mismo, entre 0 y 15 grados con respecto a la línea de avance. Entonces, considerando este ejemplo, aquí el portaelectrodo trae, para los más novatos, digamos, como yo, trae aquí una posición para 0 grados, 45 y menos 45. Entonces eso nos facilita las cosas, porque ya en el portaelectrodos podemos colocar el portaelectrodo así, o el electrodo así, y ya nos queda 45. Entonces cuando estemos paralelos con respecto a la mesa, pues ya estamos seguros de que estamos a 45 grados. Entonces yo me coloco en esta posición, me aseguro que el portaelectrodo esté paralelo a la mesa, y ya estoy seguro entonces de tener la posición adecuada, que son 45 grados. Y ya después simplemente, como en el ejemplo anterior, me giro ligeramente a llegar a entre 0 y 15 grados hacia la derecha o en el sentido de avance, y así aplico el cordón. Para el caso de la posición 2F en unión a tope, vamos a utilizar también 45 grados con respecto a la línea de soldadura, igual que en el ejemplo anterior, y también entre 0 y 15 grados en el sentido de avance. Entonces me coloco así, paralelo a la mesa, ahí, y luego así. Y ya puedo soldar de esta manera. Cuando estamos en traslape en 2F, es la misma manera. 45 grados y luego entre 0 y 15. Y ahí tiro mi cordón. Ahora, estos ángulos los estoy aplicando porque estoy haciendo cordones encordados, es decir, por arrastre. No estoy haciendo ningún patrón o dibujo para hacer el cordón de soldadura. Ya en otro video más adelante vamos a hacer cordones con dibujos o con patrones. Y el electrodo que estoy utilizando es de 532 porque eso facilita que yo aporte el suficiente material para unir estas placas que son de 1/4. Si utilizara material más delgado, utilizaría un electrodo también más delgado, por ejemplo de 1/8. Por ejemplo, si yo fuera a hacer un cordón tejido aquí, por ejemplo un zigzag, en esta forma, hacia arriba y hacia abajo, probablemente este electrodo de 532 ya me quede grande, porque está cubriendo la mayor parte del material. Entonces voy a preferir utilizar un electrodo ligeramente más delgado para poder hacer mi patrón o mi dibujo al momento de hacer la unión. Lo mismo para estas placas. Aquí me resulta más fácil poder hacer un dibujo de zigzag, por ejemplo, con un electrodo más delgado que con este electrodo más grueso. Sin embargo, vamos a ver a detalle cómo seleccionar estos electrodos y la corriente que vamos a utilizar dependiendo de los gruesos de las placas en videos más adelante. Una vez que consigas aplicar el cordón de soldadura en ambas placas, no importa que el resultado no sea el óptimo, comenzaremos a ajustar la corriente.
Como podemos observar, aunque los ángulos son incorrectos, consigo hacer un pequeño cordón, pero si analizamos con detenimiento, puedes notar que existe falta de penetración. Así que aumento la corriente en 5 amperes y realizo una segunda prueba. Ahora podemos apreciar una mejor penetración, pero aún los ángulos no son del todo correctos. Aún así, mientras puedas mantener un cordón que abarque ambas piezas, seguimos ajustando la corriente hasta obtener un arco estable y un cordón homogéneo, sin falta de penetración y sin socavaciones. Cuando se usa poca corriente y dependiendo de qué tan baja sea, se puede presentar fallos como falta de penetración o bien, como mencioné antes, soldaduras de una sola de las dos placas. Cuando se usa demasiada corriente, se producirán socavaciones en los laterales del cordón. Un arco demasiado largo producirá una escoria difícil de remover. Esto es a causa de que la flama o llama que produce el arco va, digamos, cociendo la escoria o quemándola. Eso significa que estamos aplicando un arco demasiado elevado. Dicho en otras palabras, la distancia entre el electrodo y la pieza es demasiado grande. La aplicación de soldadura para la posición 2F, tanto en traslape como a tope o T, debe ser un arco corto, pero no demasiado que provoque que el arco se extinga o apague. Cuando respetemos todo el equilibrio entre corriente, velocidad y distancia de arco, obtendremos una escoria o cascarilla que prácticamente se desprenderá sola, o bien costará poco o nada de trabajo removerla. Bueno, pues ya vieron ustedes las diferencias que conseguí entre hace una semana y el día de hoy. Yo creo que avancé bastante, yo creo que sí se puede aprender a soldar en una semana. Ahora, definamos qué es aprender a soldar. No quiero entrar en polémicas, entonces, aprender a soldar es ser un soldador certificado, punto de interrogación. Aprender a soldar es que aunque no esté certificado pueda soldar en estructuras, si es que se los permiten, punto de interrogación. Aprender a soldar es hacer herrería o herrería de determinada calidad, punto de interrogación. Yo no quiero entrar en polémica de eso, cada quien que decida qué es para cada quien saber soldar o soldar. Yo les digo lo que es mi punto de vista. Para mí soldar es divertirme con la soldadura en todos los procesos que estoy experimentando, que son microalambre, el TIG, el flux core y el electrodo. Por cierto, me compré un arsenal aquí ya de electrodos de 70 a 18, de 532 y de 1 octavo, y de 60 a 13 también de 532 y de 1 octavo, para hacer algunas prácticas o comenzar a hacer las prácticas en vertical ascendente, que es un video que tenemos que hacer, que muchas personas me lo han pedido. Entonces en breve ya lo vamos a empezar a hacer. Entonces, regresando al tema de la soldadura, pues es eso, para mí es eso, divertirme y hacer cordones que sean aceptables, que se vean bonitos y obviamente que resistan. Luego ya cada quien que use la soldadura como mejor le parezca o más le guste. Punto. Bueno, antes de irnos, unos saludos a Ezequiel Cardosa, a Cristian Arenas y a Adalberto López Méndez de Uruapan, Michoacán. Un saludo para todos ustedes y también para todos los que están suscritos al canal. Muchísimas gracias. Como siempre les repito que sin ustedes este proyecto sería nada. Nos vemos en el siguiente, no se lo pierdan y si no están suscritos, suscríbanse. Chao.